Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, la mesa de café, el invitado del día. Vamos a hablar de fútbol internacional en el día de hoy, pero además con la mirada puesta en lo que pasó en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde la Argentina cumplió un gran papel. Fue un mundial importante, con buenos equipos, con la sorpresa de Japón, con un Marruecos que no para de crecer, con equipos como la Argentina, que mostró buen fútbol desde el inicio, al que le faltaron algunos futbolistas. Lo mismo le pasó a España o a Brasil, pero lo cierto es que se vio un campeonato a la medida de lo que son los sub-20, ¿no? de alto nivel, que han crecido mucho en el tiempo. Además, por supuesto, tenemos el análisis de la Copa Libertadores de América, los finalistas que se empiezan a perfilar, por supuesto también la Copa Sudamericana y todo lo que hace al fútbol local. Pero de eso vamos a hablar hoy aquí en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Sergio Levinsky. Estuvimos el domingo atrapados en la Argentina con las selecciones nacionales y nos perdimos, la verdad, de ver el superclásico mundial que es Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona. Sergio estuvo, como siempre, en Europa, acreditado, presente en el estadio y vio ese partido que uno empezó a ver algunos rebotes ya con el encuentro finalizado por las polémicas, por las discusiones con Yamal, con Vinicius, pero lo cierto es que hubo juegos, que hubo un partido, que ganó el Madrid y que le ganó un Barcelona que para mí es uno de los 2 o 3 mejores equipos del mundo. Así que Sergio nos va a contar qué pasó en el Clásico. Gracias, Sergio, por estar con nosotros, como siempre, cada vez que te lo requerimos. ¿Y cómo fue el Clásico que viste? Bueno, primero, como siempre, un enorme placer, Hernán, estar en tu programa. Sabes que me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, sí, tuve la posibilidad de ir al Bernabéu a ver el partido. Me parece que es un partido que ya se podía anunciar cuando aparecieron los carteles tan modernos que ahora quedó hermoso el estadio con la nueva reconstrucción. Y bueno, aparecieron estos carteles con las caras de los jugadores y no tanto con el 11, pero cuando uno veía los bancos de suplentes, ahí uno se empezó a dar cuenta de lo difícil que iba a ser para el Barcelona el partido porque no tenía casi recambio. Todos los que están en el banco eran de la cantera, algunos chicos que nunca habían jugado un partido, entonces parecía realmente complicado porque le iba a faltar refresco. Pero pasó algo más, que es el hecho de que toda la previa que siempre aparece en los clásicos, todas estas habladurías sobre Lamine Yamal, y en un programa con un influencer importante, él no dijo, pero sí aceptó algo así como que el Madrid siempre roba y llora, y esto llegó, por supuesto, a los medios españoles, a los medios de Madrid, y por supuesto a los jugadores de Real Madrid, y hubo como una especie de juramento de hacerle pagar a Lamine Yamal esta situación, sumado a algo muy importante, Hernán, que era que Xabi Alonso tenía que demostrar algo importante, y también el Real Madrid ante un rival de ajuste, como bien decís que es el Barcelona, porque el Real Madrid, si uno toma en cuenta en los últimos tiempos, había perdido los 2 partidos con el Arsenal cuando quedó fuera en la Champions pasada. Había perdido los 4 partidos contra el Barcelona de los distintos torneos que jugó en la temporada pasada. Había perdido 5-2 con el Atlético Madrid en el derbi de hace semanas, nada más. Entonces tenía que demostrar en un partido importante porque yo creo que de haber perdido o de no haberle ganado a este Barcelona, la situación de Xabi Alonso habría sido realmente complicada en este momento, porque después de ese 5-2 se quedó bastante tocado, más allá de que el Real Madrid ganó todos los partidos menos el del Atlético en esta temporada, pero creo que por eso salió tanto con los dientes apretados el Real Madrid a jugar este partido con el Barcelona, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, el dominio o el trámite, el desarrollo? ¿Dominó Madrid sobre Barcelona? ¿Es justa la victoria? Es justa la victoria, aunque no dominó el partido. Lo que tiene Madrid es esa pegada extraordinaria, con un Bellingham que a mí me sorprende mucho, Hernán, que en 3 partidos ya sea el Bellingham de siempre. Qué bárbaro de estos cracks, ¿no?, que tiene el Real Madrid o que tiene el Barcelona, que tan pronto vuelven de una lesión y se adaptan con esa facilidad, porque Bellingham, yo creo que su puesto es el que está ahora, que es el que está detrás de los delanteros y entra sorprendiendo de repente, Claro. así en el área, por detrás de los delanteros, como hizo en el segundo gol.
más el pase gol que metió en el primero, ¿no? Pero Sí, sí, sí. yo creo que lo que pasó fue esto, lo que se esperaba, es decir, el Barcelona tuvo más la pelota, bastante ineficaz con eso. Es decir, me pareció, por ejemplo, el De Jong, que te acordás que vimos en Qatar, Sí, ese sí, De sí. Jong que llevaba y llevaba la pelota sin mucho ton y son en la selección de Países Sí, Bajos. Bueno, acá apareció ese De Jong, que no aporta demasiado cuando pasa eso, con mucho traslado, un Pedri que no tenía mucha referencia cuando le levantaba la cabeza, por esto de que la milla mal, fue muy apocado, prácticamente casi sí. tenía que jugó de volante derecho y no de extremo, y Ujú. llegó hasta el máximo del vértice del área grande del Real Madrid, nada más, muy maniatado por Carreras, que es un muy buen lateral, y Sí, entonces, claro, lo que pasaba es que el Barcelona tenía la pelota, pero no terminaba de concretar, y encima, a los 3 minutos, viene la primera polémica del partido, porque viene ese penal, ujú. que yo pensé que había sido penal, realmente de mi lugar, pero bueno, después el VAR se encarga de mostrarte esa diferencia por milímetros de algo, y efectivamente no lo había sido, pero bueno, todo el estadio cargó por el tema este de Negreira y la corrupción, que gritan siempre corrupción en la federación, ¿no? Por un penal que parecía tan claro que no le dieron al Real Madrid, y Sumate a los pocos minutos se equivocó en una salida al Barcelona, y un zapallazo tremendo de Mbappé la metió adentro de emboquillada, y bueno, parecía que era gol, todos festejando, y el VAR otra vez determinó que por el canto de una uña había offside, pero creo que ahí el Madrid ya estaba mostrando que estaba muy atento a cualquier error y que sí estaba muy bien parado en cuanto a lo defensivo, si no le llegaba el Barcelona con peligro. Así que a los pocos minutos viene ese pase gol de Bellingham a Mbappé, que ahí definió bien, y cuando parecía que iba a lo mejor a hacer una diferencia más grande, vino un error de salida de Hausen junto con Arda Güler, que sale mal desde atrás, le quitan la pelota y viene el empate de Fermín, que fue como un balde de agua fría, pero después otra vez esa jugada de un gran Vinicius, que jugó muy bien Sí, Vinicius, sí, realmente muy sí. bien, Sí, por el lado izquierdo tiene un centro al segundo palo, cabeció Militao en el segundo palo hacia el medio y le empujó prácticamente en la línea a Bellingham, y ahí sí se fueron al descanso y después vino el penal, ni bien empezó el segundo tiempo, que le atajó brillantemente a Mbappé. Pero yo creo que de fondo el Real Madrid fue superior porque maniató bien el Barcelona, porque está mejor parado, porque explotó algo que le está pasando, Hernán, ahora al Barcelona, que es no jugar bien a la chique, porque desde que se fue Íñigo Martínez al fútbol árabe, él era el que marcaba un poco la jugada, y claro. ahora no hay quien haya tomado ese lugar. Entonces, Ujú. se nota claramente que no está del todo bien parado y no está atento el Barcelona atrás. Y claro, los partidos, más allá de que puedas tener un muy buen equipo, lo ganan los equipos que tienen dominio de las dos áreas. Claro, De sí, sí. fondo, tener el dominio de las dos áreas y tener a Courtois y a Militao, por ejemplo, en una, y tener a Sí. Mbappé y a Vinicius y Bellingham en la otra, y es una diferencia enorme cuando el otro equipo está dubitativo, le falta sincronización, Sí, arriba su sí, mejor sí, sí. jugador no está en su mejor día. Un poco lo que pasó. Sí, un poco también lo que marcaba Carlos Bianchi, ¿te acordás cuando arrancaba en Vélez que tenía el dominio de las áreas? Desde Chilabert, Trota, Sotomayor, la seguridad del fondo y arriba el Turo Flores y Asad para liquidarte. Más allá de que Baceda hacia el mediocampo tenía mucho juego y mucha dinámica, pero era un equipo letal en las áreas. Y esto que marcas, yo creo que Militao está entre los mejores centrales del mundo, y hablar Courtois como arquero, y los delanteros que me parece que va a tener que buscar su lugar Mastantuono, ¿no? Que le ha costado, o le puede costar, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de Mbappé, de Vinicius, del propio Bellingham, va a tener que también Xabi Alonso pensar por dónde utiliza un jugador de semejante calidad, ¿no? Sí, lo mata un poco a Mastantuono, yo creo, la vuelta de Bellingham, Claro. que claro, tenía que sacar a alguien y bueno, lamentablemente le tocó a él porque yo creo que Mastantuono vino precedido. A mí me preocupó mucho cuando empecé a ver las tapas de los diarios deportivos de Madrid y la Ujú. comparación con Di Stéfano, porque venía de River, por lo que pagó Claro. el Real Madrid, pero Mastantuono es un chico de 18 años, ¿no? Que puede ser un super crack, pero me parece que le están apurando los tiempos. Mastantuono llegar de River y con pocos partidos en River a ser titular en Real Madrid a fecha uno, Ujú. a mí me pareció mucho, me hizo ruido, me pareció que le podía hacer eh, más contraproducente que favorable, y Sí. terminó pasando eso, efectivamente, que el chico paga porque siempre es un bluff, no es lo que decían, no es lo que, en realidad no es que no es lo que decían demasiado exageradamente de él. Ese es Ujú. un chico que le falta, que en la selección apenas tuvo un par de posibilidades, unos minutos, pero no es un jugador rodado como antes. Vos mencionaste bien, yo me acuerdo, por ahí te cambio el tema, pero me Sí. acuerdo siendo chico el día que Bianchi se fue al exterior, se fue a Francia.
Sí, Yo estaba sí, viendo ese sí, sí, partido. sí, Y sí, cuando Bianchi salió porque lo cambiaron, fue un acontecimiento que separó todo el estadio. A claro. Bianchi lo abrazaban entre lágrimas todos los compañeros, los rivales le daban la mano. Porque irse a Europa era algo que te ibas rodado, con no sé cuántos goles Sí, en sí, primera, con sí, 20 y pico de años. consagratorio. Y hoy Sí, Mastantuono, claro, era un jugador ya consagrado, Carlos, ahí. sí, Y sí. vos lo ves a Mastantuono años después, y Mastantuono es un chico que todavía no terminó de evolucionar, que le falta mucho rodaje, y va al Madrid y el técnico lo pone desde la primera fecha de titular con esas estrellas, ¿no? Ujú, Y bueno, lo sí. pagó, yo creo que está pagando ese derecho de piso. Te pido una pausa, Sergio, y seguimos la charla aquí con Sergio Como Levinsky yo. en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Como siempre abrimos este espacio para presentar las voces de los protagonistas del deporte. Hernán Gol, el Universo Deportivo a tu derecha. ¿Cuán importante fue el tercer gol, sobre todo en el aspecto psicológico y anímico, porque vino muy cerca, ¿no?, del descuento de ellos para ir tranquilos al vestuario? Importantísimo, la verdad, el tercer gol. Queríamos irnos con el 2-0 y como que no pudimos sacar esa pelota. También yo le explicaba a la jugadora, ¿no?, que nosotros trazamos como un equipo donde quedábamos expuestas y a veces era el palo por palo. Una vez que realizamos los 2 goles, seguimos de la misma manera y bueno, nos convirtieron ahí, nos tiraron un par de centros cruzados. Y menos mal que bueno que vino después el 3-1, que nos dio tranquilidad y para afrontar el segundo tiempo de otra manera. Ya estamos en calendario otra vez, el torneo tenga todas las garantías que tiene que tener un evento internacional. Pero sin duda, sin el apoyo del municipio y de la parte de seguridad de la ciudad, no se hubiera logrado. Invitar a todo el público, no solamente que le gusta el tenis, sino el deporte en general, que nos acompañen en esta edición número 21, acá en el Guayaquil Tenis Club sede anexo. Vamos a tener un torneo realmente espectacular. Seguimos la charla con Sergio Levinsky. Vos sabés, Sergio, que vos seguís la carrera de Messi desde sus inicios, desde antes que debutara, porque ya vivías en España, en Barcelona. Y ha causado una gran impresión, una gran sensación esto de que renovara el contrato hasta diciembre del 2028 en Inter Miami, con lo cual uno se asegura 3 años más de carrera de Messi, ¿no? 26, 27 y 28. Y la posibilidad de jugar el Mundial, de la que él también a veces pone paños fríos, pero uno dice, si va a competir o a jugar en Inter hasta el diciembre del 28, el Mundial está ahí, ¿no? Está dentro de ese calendario. ¿Qué pensás vos? Bueno, yo creo que hace bien en ser moderado. Es una de las grandes cualidades de Messi de toda su carrera, ¿no? Sí, sí. No aventurarse porque la edad es la edad. O sea, él tiene una edad avanzada, entonces yo creo que su voluntad está cada vez más clara en jugar, ve que se va acercando el tiempo y que todavía se siente bien. Fue el goleador, de hecho, de la MLS en la fase regular. Entonces, bueno, yo creo que a los 38 años esa marca de goles lo muestra en buen estado, digamos, más allá de que no es una liga europea, pero creo que hace bien en moderarse y decir, bueno, yo no sé en realidad con 38 qué va a pasar en marzo, en febrero, por ahí un día me levanto y no tengo ganas de seguirme entrenando, no creo que pase, pero me puede pasar, Sí. entonces creo que hace bien en moderarse, pero yo creo que es eso lo que hace él, moderar su discurso, no aventurar, pero creo que lo tiene claro por dentro, que de no mediar una lesión o algo demasiado importante en contra, está para jugar, está por jugar. Después vendrá el debate, Hernán, eso sí, de qué sería estar para jugar Messi en una selección en un mundial, ¿no? A los 38, casi va a cumplir 39 en medio del mundial, ¿no? Entonces, ¿qué sería estar? Yo creo que es un gran debate para Scaloni interno o con su cuerpo técnico sobre cuál será el rol de Messi en el próximo mundial. ¿Será un rol
completo? ¿Será un rol a medias? ¿Será un rol de entrar en algunos partidos, de entrar y después salir? ¿O entrar en los segundos tiempos o en los partidos mano a mano de octavos en adelante? Si hay alguna posibilidad de alargue, entrar a los 30 del segundo para jugar los 30 minutos más, después y jugar 45 y después si hay penales. O sea, yo creo que eso es lo que para mí ahora habrá que definir con la selección, porque la selección jugó bien sin Messi varios partidos, con Sí, Almada sí, reemplazándolo, ¿no? Entonces, sí. viene eso. Yo creo que las chances de que Messi juegue el Mundial van creciendo cada día, Mm. y después habrá que ver eso, ¿no? Me parece lo más trascendente. Es muy probable que él haga un trabajo parecido en la previa, ¿no? Lo que hizo en Qatar en cuanto a una preparación especial, me parece a mí, ¿no? Ahora que estamos ya llegando a Sí, noviembre, diciembre y termina el calendario, en diciembre termina el campeonato del MLS, a partir de enero, esos 6 meses, ahí sí trabaje en función de la selección. Vos viste que en estos partidos de la selección tuvo prioridad el Inter, si se quiere, por encima, porque él entrenó con la selección, pero no jugó el primer partido y sí lo hizo para Inter Miami, porque en ese creo que en conjunto decidieron que era la prioridad. Después sí jugó el segundo partido, pero tenía como una cierta prioridad el Inter. Y estos 6 meses me parece que va a ser al revés, me parece a mí, Sergio, en cuanto a que él va a tener una sí, prioridad coincido, en la coincido. preparación para la selección. Sí, especialmente, bueno, ahora parece que no habrá dos partidos, sino uno solo, Sí, en la sí, fecha FIFA de noviembre, y parece que viene justamente España a una preparación. Yo creo que esa va a claro. ser también una buena preparación para él estar con el resto del equipo, y si es que viene, yo creo que sí vendrá con la selección, y bueno, empezar a prepararse de una manera distinta. Y creo que los meses sin el MLS por las vacaciones, él la va a dedicar a prepararse para el Mundial. Es decir, él tomó unas muy grandes vacaciones las últimas. Estuvo Sí. bastante tiempo parado de vacaciones. Y yo creo que lo hizo a sabiendas de que no iba a ser lo mismo en este verano que viene, ¿no? Porque necesita estar en preparación especial, como decís, para llegar bien al Mundial. A la edad que él tiene y jugando en una competencia que no es la misma que las europeas, Ujú. yo creo que necesita una preparación extra para llegar bien. ¿Vos cómo ves el panorama de los europeos, Sergio? Bueno, los europeos tienen una situación bastante rara, que es que juegan una eliminatoria muy corta. Yo Sí, pensaba el otro día, bueno, Argentina jugó 18 partidos y España llega probablemente al Mundial con 6. Es sí, mucha diferencia, o sea, con sí, 3 sí. veces menos en partidos, es decir, una eliminatoria mucho más descansada, por decirlo así, por la cantidad de equipos, claro, que Europa aporta a este Mundial. Ujú. Pero, claro, yo los vi en la Liga de las Naciones también, estuve en Múnich viendo la Liga de las Naciones y veo equipos muy fuertes, equipos muy bien trabajados. Por ejemplo, Portugal. Portugal es un equipo muy bien trabajado por Roberto Martínez, ex técnico de Bélgica, y realmente yo lo veo muy bien a Portugal, muy metido. El partido que ganó España fue un partido bastante mental y se Ujú. lo terminó ganando España, que bueno, en realidad empataron, pero ganó por penales. Pero bueno, España no venía perdiendo finales. Entonces, a Portugal lo vi fuerte. España para mí es el equipo a vencer, creo que es el Sí. gran rival de Argentina en el próximo Mundial, y Francia casi un escalón abajo, pero ahí con España. Y yo creo que Portugal es el otro. O sea, son equipos los latinos, Ajá. básicamente los más fuertes. Y después equipos en ascenso, de estos equipos que silenciosamente van subiendo. Bueno, Inglaterra es el otro que no sé qué le pasa a Inglaterra en los mundiales, porque es un misterio a develar, ¿no? Sí. Una selección que siempre llega fuerte, que se clasifica fácil, que Ujú. muestra siempre su grado de potencia y que en el mundial hay un momento en el que se queda, ¿no? No sé, Sí. alguna instancia en la que no pasa, Ujú. pero Inglaterra es otro equipo con Sí, una muy gran fuerte. generación de futbolistas, muy Ujú. fuerte, y creo que son los más fuertes. Y después agregaría a Noruega, que me parece una selección de una gran sorpresa, pero claro, Noruega tiene una generación muy fuerte también, ¿no? Porque Ujú. entre Odegaard, Sorloth y Niablar Haaland, bueno, Claro, más el arquero, o sea, Noruega claro. tiene 5 o 6 jugadores de mucho nivel, que además sacó una diferencia de gol que prácticamente ya dejó a Italia en el repechaje. Es Sí. muy difícil que Italia lo pueda superar. Y me parece que son los equipos más fuertes, yo lo veo como los equipos más fuertes. Y después, bueno, hay que ver Croacia, hay que ver los equipos balcánicos, que siempre son equipos, casi te diría que sudamericanos en algún punto, sudamericanos de Sí. Europa, Sí, por la sí, manera, sí. la mentalidad y la manera de jugar, ¿no? Croacia sería Sí, una especie de Uruguay sí. europeo, una cosa así, Sí, sí, sí. y Holanda, que tiene una buena generación otra vez,
Sí. Y me parece, no sé si tan buena como la del 88 o la del 74, pero sí muy buena, sí muy buena. Ujú. Me parece que esos son los equipos. Sí, la veo un poco en crisis Alemania, pero bueno, Alemania es Alemania. Alemania puede estar en crisis y después supera esa crisis casi siempre en los mundiales. No últimamente, pero en general suele pasar. Y después lo que decías bien de Italia, que bueno, Italia es una caja de sorpresas, ¿no? Sí, Italia puede hacer un gran mundial como ni jugarlo. O sea, claro, tiene las dos, claro, sí, está siempre entre las dos extremos sí. muy, muy raro de entender, que de repente no juega dos mundiales y gana la Eurocopa en el medio. O sea, es una cosa muy rara. Pero bueno, pasa, ¿no? Así que Sí. yo creo que está un poco ahí, esos son los equipos diría que más fuertes que Argentina se va a encontrar. Y yo agregaría esto, a mí me parece que este Brasil ya no tiene mucho que ver con el que era antes de Ancelotti. Ujú. Ancelotti le va a cambiar la cara, Ancelotti maneja muy bien los vestuarios, Sí, conoce muy bien los liderazgos, tiene muchos jugadores que ya tuvo en el Real Madrid o en otros equipos. Entonces, me da la sensación de que Brasil no va a tener nada que ver con lo que fue la eliminatoria sudamericana, ¿no? Va a ser ujú. un equipo bastante más complicado. Así que creo que más o menos por ahí debería andar. Va a ser un mundial de 7, 8 potencias compitiendo a muy alto nivel y después agregaría a Hernán a Japón, ¿no? Que me Sí, sí, parece que es Japón tiene un un crecimiento equipo notable, realmente sí, 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 fuerte. sí, sí, sí. Crecimiento notable de Japón, creo que es el equipo también muy, muy complicado. Sí. Igual que los africanos, ¿no? Uno, acá se está hablando de Bueno, sí, Marruecos, ¿viste? Y, sí. y varios seleccionados africanos que siempre tienen una marcha más, ¿no? En el recorrido como Sí. para estar en la pelea. ¿Cómo los ves a los Sí, africanos? bueno, Marruecos se va convirtiendo y se va convenciendo de ser potencia, ¿no? Sí, sí, Lentamente, sí, con dos o tres actuaciones descomunales en estos últimos 3 años, porque sí, el Mundial de Qatar, los Juegos Olímpicos y el sí. Mundial Sub-20 que acaba de ganar, Ujú. son tres torneos que marcan, bueno, un momento de Marruecos, además con muy buenos jugadores en muchos equipos que se vienen Sí, destacando, porque tiene figuras, ¿no? Va teniendo figuras, entonces claro. todo eso contribuye a una sensación de bienestar Ujú. que pasa mucho también por lo mental, ¿no? Sí, Darse cuenta sí, de que señor. pueden, y cuando eso pasa, los africanos son duros, son complicadísimos. Sí, sí, vos dijiste una frase que es la clave. Se están convenciendo que son potencias. Y yo noté en los africanos en cómo hablaban, en cómo se ponían, que no le tenían miedo a la Argentina, que la respetaban, por supuesto, desde la humildad, pero que no tenían ningún problema en enfrentarla y ganarla. Desde el técnico hasta el capitán, vos lo veías que la postura mental es bueno para el deporte, para el deportista. Lo mismo tenemos los argentinos en que enfrentamos a cualquiera y le tenemos el respeto lógico y debido al adversario, pero sabiendo que se le puede ganar sin problema. Y esto lo noté en Marruecos. Y si empiezan a hacerse carne en Nigeria, en países que tienen una cierta tradición, ¿no? Como bueno, que están más complicados, ¿no? Como el caso de Camerún, que se han complicado mucho para llegar al Mundial y que han tenido y que no ha podido en algunos casos, pero el caso de Marruecos puede ser desde lo mental la clave para ellos. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. En Marruecos agregaría quizás Senegal, sí, pero me parece Senegal. que Ujú. Marruecos es el principal. Marruecos es Sí, el principal porque Marruecos es como que dio a Hernán un paso adelante, ¿no? Sobre sí. los demás. Con estas últimas tres actuaciones, yo creo que, bueno, por ejemplo, fíjate que ya van dos partidos que se le impone a Argentina. No Ujú. tuvo problemas en Mundial Sub-20 a sacar a Francia, que lo había eliminado en Qatar con los mayores, Claro. pero no tuvo problemas psicológicos ni de nada por volver a enfrentar a Francia y sacarla a Francia, sacó a España. Sí. Es decir, bueno, a España la sacó en los dos. A España sacó en el sub-20 y la sacó en Qatar. Claro, O sea claro. que, bueno, dos veces a España, ¿no? Sí, En 3 años, en dos categorías diferentes. Es decir, yo creo que eso es una prueba sí, clara de sí, potencia, ¿no? grande, claro. Una selección muy fuerte y que va a tener también, porque siempre tiene apoyo de mucha gente, ¿no? Marruecos tiene muchos hinchas en todas partes. Entonces yo creo que, bueno, es otra selección que no la dije antes, pero sí, la agrego para tener muy en cuenta Marruecos. Veremos qué pasa, Sergio. Creo que por delante está la finalísima. Habrá que ver si se confirma la fecha, si se confirma el lugar. No estaban tan de acuerdo los entrenadores, por lo menos Scaloni le parecía que 2 meses antes del Mundial era como un compromiso muy grande, muy pesado, cuando la mente tiene que estar en otra, o sea, la preparación del equipo tiene que estar en otra etapa para llegar bien al Mundial. Tener una final de ese calibre
en ese punto de la preparación es como que complica un poco el trabajo. No sé si coincidís con esta mirada, con esta apreciación. Y después lo que hicieron en la final, claro, sí. Claro, yo coincido en que el equipo que acá el problema, Hernán, es si alguno de los dos pierde feo, porque si el resultado es ajustado, bueno, podría ser algo más, pero acá corre el riesgo, son dos, yo creo que las dos principales potencias hoy en el mundo del fútbol, y entonces enfrentarse a 3 meses del Mundial no es lo mejor, no es una muy buena idea en general. Vos fíjate que en la historia de los mundiales siempre en las previas se han evitado las potencias, no juegan casi nunca entre sí, porque para darle incluso otro color al propio mundial y a una final posible mundial. Pero yo lo que tengo entendido es que acá hay muchos intereses de las marcas que lo rodean, muchos intereses del país que parece que va a organizar esto, que es Qatar, y bueno, ya se barajan fechas muy concretas y tengo la sensación de que está cerrado ese partido, aun cuando especialmente Scaloni se opone más que De la Puente todavía a jugar ese partido, pero me parece que va a prevalecer el tema del negocio sobre lo deportivo. Fue un placer, Sergio, conversar contigo, y aparte, como siempre, uno tiene otra mirada, otro ángulo y mucho conocimiento del fútbol, sobre todo del fútbol internacional, así que fue un placer conversar con mi gran amigo Sergio Levinsky. Gracias, Sergio, un placer. Un gran placer, Hernán, un gran placer. Vos sabés que me encanta tu programa, me siento muy cómodo siempre, así que muy agradecido por la invitación. Un abrazo grande. Muchas gracias. Como siempre, el respeto profesional y el afecto personal intacto. Gracias, Sergio. Seguimos de esta manera en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de la selección argentina, del Mundial que viene y por supuesto de la Copa Libertadores de América, de la Sudamericana, de la definición de la Liga Profesional de Fútbol. Porque empezamos a vivir los playoffs, ya estamos a la vuelta de la esquina, los partidos más importantes, aquellos que van a consagrar al campeón. Lo vamos a tener aquí en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.